El bestseller, esa criatura de fascinación, de admiración, de crítica, de odio visceral, ¿cómo se ha desenvuelto a lo largo de la historia? Hola, bienvenidos a Esto No Es un Spoiler, mi nombre es Joaquín y el día de hoy les traigo un debate nuevo que va a hablar sobre cómo ha funcionado el bestseller a lo largo de la historia. Y cuando digo de la historia me refiero solamente a buena parte del siglo XX, que es donde tenemos la información más, obviamente más veraz, más relatable acerca de cuál ha sido el libro más vendido de cada año. ¿Ok? La idea es platicarles acerca de el libro más vendido de acuerdo a la lista de Publishers Weekly en Estados Unidos. En español es muy difícil encontrar esta misma relación porque no existe un criterio unificado, es muy difícil encontrarlo. Entonces me voy a ir con la lista de los libros en inglés. ¿Ok? Este ejercicio en particular viene mucho de un blog literario que empecé a leer que se llama La Esquina de Can o Can's Corner, el cual, su dueño titular decidió ponerse a explorar leyendo todas las novelas en la lista de número uno y luego ofreciendo una crítica a lo largo de ellas, ¿no? Entonces por eso me encantó la idea y por eso se las quiero platicar, perdón, el día de hoy. ¿Ok? Entonces, bueno, primera era. La lista de Publishers Weekly se empezó a publicar en 1913. ¿Ok? De 1913 a los finales de los años 20 solamente hay un autor que se recuerda hoy en día. Muchos de los libros que fueron los bestsellers de esa época ya no se recuerdan más, aunque muchos fueron hechos películas em, como La Túnica o algo así. Hay mucho sensibilidad de acuerdo a la idiosincrasia de Estados Unidos de novelas que hablen de gente religiosa, de pérdida de fe, etcétera, en los turbulentos primeros años del siglo XX. Pero en estos años solamente hay un autor rescatable que se sigue leyendo y que podemos seguir recordar y es Zane Grey. En 1918, El Camino o el Sendero UP fue la novela más vendida. Zane Grey fue un escritor estadounidense al cual se le considera el padre del western o novela de vaqueros. ¿Ok? Entonces, eh, es muy distinto lo que escribió Zane Grey. Su novela más famosa es Los Jinetes de la Salvia Púrpura, The Riders of the Purple Sage, la cual es considerada la primera gran novela de vaqueros que se escribió, ¿no? Entonces, este autor puso el camino para otros escritores como Louis L'Amour, que fue uno de los más famosos, a la literatura de vaqueros, la cual hoy en día obviamente también es uno de los géneros que está más gastados. Díganme cuál es el último autor importante de vaqueros del que han oído hablar, y a menos que han oído hablar de Robert B. Parker, creo que ya es un género muy bonito. ¿Ok? Segunda era, y esto es lo más interesante, en la primera mitad del siglo XX es la única época en la cual los libros que también forman parte de la lista de los mejores libros, es decir, los clásicos contemporáneos de acuerdo a Modern Library, que es una lista muy polémica, pero es una lista canónica, por así decirlo, fueron también los libros más vendidos. Es decir, qué libros que hoy en día son clásicos fueron los más vendidos en su época. ¿Ok? En 1928 el libro más vendido fue El Puente de San Luis Rey de Thornton Wilder. Esta ya la leí, es una novela de 5 estrellas fácil, una novela corta, que es una meditación sobre la fe y la futilidad de la experiencia de la vida humana. En 1929, uno de mis libros favoritos de toda la vida, uno de los que no se escribió originalmente en inglés, que es Sin novedad en el frente de Eric María Remarque, que es una gran meditación acerca de también la futilidad y los horrores de la guerra, en este caso la experiencia de una serie de soldados alemanes en la Primera Guerra Mundial. En 1936, Lo que el viento se llevó, una de las grandes novelas americanas o estadounidenses, que habla de la vida en la reconstrucción en el sur después de la Guerra Civil estadounidense. 1939, Las uvas de la ira, de John Steinbeck. Es el gran relato de la Gran Depresión, esta sí considerada completamente un clásico de la literatura de Estados Unidos. En 1951, De aquí a la eternidad, la cual es un relato de guerra de Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial. Y en 1958, Doctor Zhivago, de Boris Pasternak, que es una gran novela histórica que habla acerca de la vida en Rusia justo en el tiempo de la revolución, a principios del siglo XX. ¿Okay? Es muy curioso que solo en la primera mitad del siglo XX libros que hoy en día son clásicos fueron los más vendidos. Siguiente era, a partir de los 60 es la época que yo puedo llamar la época dorada del bestseller.
¿Y por qué le voy a llamar así? Porque son los bestsellers que yo conocí en mi casa a partir de que eran aquellos que mi papá y mi abuelito tienen. Es decir, son aquellos que una generación anterior a la mía se puso a leer. Vamos a hablar de varios autores, específicamente de Morris West, quien escribió Las Sandalias del Pescador, una novela que antecedió a la elección de Juan Pablo II como papa al plantear la hipótesis de el primer papa electo detrás de la cortina de acero, es decir, de un país del bloque comunista. También, ¿qué dije? Sí, es Las Sandalias del Pescador, de Morris West. En 1961, La Agonía y el Éxtasis, una de... ¿quién escribió La Agonía y el Éxtasis? Ahí lo tengo, ahí me lo regalaron. Ay, no me acuerdo del autor de La Agonía y el Éxtasis, pero es la historia de la pelea entre Julio II el Papa y Miguel Ángel Buonarroti para pintar los techos de la Capilla Sixtina. ¿Ok? Y finalmente, en esta época dorada del bestseller, les voy a platicar de dos autores súper importantes. Son James A. Michener y Arthur Hailey. James Michener escribía novelas larguísimas, que era infotenimiento o información que era entretenimiento, donde contaba cosas y cosas y cosas de la historia de un lugar. Sus novelas más famosas hablan de la bahía de Chesapeake en Estados Unidos, hablan, por ejemplo, del Caribe, la historia del Caribe, la historia de la exploración espacial. Por ejemplo, la del Caribe empieza casi desde que se formaron las islas del Caribe durante, no sé, ni siquiera antes del Paleolítico, en el Cenozoico, etcétera, ¿no? Cuando todo era de hacerse Pangea hasta los piratas, hasta la Revolución Cubana, etcétera, ¿no? Entonces, son unos librotes, aquí tengo uno de James Michener, que es la novela. La novela que es una novela, que se trata de una novela, de cómo se escribe una novela casi desde que cortan el papel hasta que se escribe. Y ese es el único libro que tengo de James Michener. Yo no he leído, es el autor favorito de mi abuelito, por mucho. Y de hecho le regalé el libro de Caribe y le encantó, que lo compré por ahí. Y el otro autor se llama Arthur Hailey. Arthur Hailey es parecido a James A. Michener, con la salvedad de que él no escribía historias de lugares, sino historias de industria. En 1968 su novela Aeropuerto fue la más vendida, y esta es cómo funciona la industria, bueno, cómo funcionaba la industria aeronáutica en su época dorada, que fueron los 60s y 70s. Ya saben que hoy en día viajar en avión es todo menos sexy. Y esos autores marcaron la pauta. De hecho, Michener y Hailey tuvieron otros bestsellers en el primer lugar de ventas, como por ejemplo Ruedas, de Hailey, que es un relato de la industria automotriz, y de Michener también La Fuente, que es la historia de Jerusalén, sí, de Tierra Santa desde el principio, creo, sí. Y Centennial, que es la historia de un pueblo en Colorado, en Estados Unidos, casi desde que es poblado por los indios hasta el siglo XX. También tenemos otros autores. En esta época empezaron a surgir Tom Clancy, uno de los grandes autores de bestsellers de intriga militar, inteligencia militar, y también un antecesor del señor Dan Brown, que fue Robert Ludlum, uno de los grandes autores de thrillers de intriga internacional. ¿Ok? Pero 1977, esto es algo muy importante, porque es el nacimiento de la fantasía contemporánea. El Señor de los Anillos fue publicado en los años 50. Sin embargo, lo que llamamos el Tolkien Revival, o el renacimiento, el redescubrimiento de Tolkien, fue durante esta época de los 70s, muy influida por todos estos asuntos del New Age, etc., de esta búsqueda de espiritualidad, de búsqueda de lo natural, etc. Y fue donde empezaron la fantasía empezó a sacar más novelas, las primeras de las cuales, que ocuparon buena parte de los 70s y 80s, eran muy parecidas, y no eran fusiles de la obra de Tolkien. En 1977, el Silmarillion, el cual es una obra póstuma, es una obra compilada y reescrita por su hijo Christopher, con ayuda de Guy Gavin Kay, que es uno de mis autores de fantasía favoritos, fue el primer lugar de ventas. Y es chistoso porque el Silmarillion es un texto más bien enciclopédico, es más bien árido. Esto es la historia de la Tierra Media, casi desde el principio, ¿no? Desde Ea y Ilúvatar hasta que tiramos el anillo, por ahí. ¿Ok? Cuarta época, 1982-1983. La novelización de las películas. En 1982, el libro más vendido fue la novelización de E.T., el extraterrestre. En 1983, El retorno del Jedi. ¿Ya vieron mi playera, por cierto? Porque en esta época casi nadie tenía videocaseteras, ¿ok?
Y muchas veces, para que la gente pudiera revivir la magia del cine, lo único que podían hacer era comprarse el libro y revisitar la película en sus mentes. Entonces, en esta época fue cuando verdaderamente nació, y fue muy breve, nació la época dorada de la novelización de las películas. ¿Ok? Quinta época, sí. Los 80s. Los 80s estuvieron dominados por Stephen King y por Gene Awell. Stephen King, bueno, todo el mundo hablamos mucho en esta comunidad de Stephen King. Stephen King colocó en la década de los 80s y a principios de los 90 en el número 1 de ventas los libros El Talismán, que escribió con Peter Straub, It, eso que fue el libro más vendido del año en el que nací, que fue el 86, ya sabes, estoy muy viejo. También los Tommyknockers en el 87 y Dolores Claiborne en el 92. ¿Okay? Fue la época en la que King dominó mucho más las listas de más vendidos de Publishers Weekly. Y al mismo tiempo, en esa década, Gene Awell, la escritora de la saga de los Hijos de la Tierra, con sus megavolúmenes de la saga de Cavernícolas, de Ayla y Hondalar, que los han leído, son libros de más de 1000 páginas que cuentan la historia de una tribu de cromañones. No, de una niña cromañón viviendo entre neandertales. ¿Ok? Sexta época, los 90s. El reinado absoluto de John Grisham. Desde 1994 hasta el 2000 no hubo un año en el cual John Grisham no fuera el autor que más libros vendiera de acuerdo al Publishers Weekly. Libros como La Cámara de Gas, El Testamento, El Tribunal en Fuga fueron de los número unos. Es chistoso porque son obviamente muy locales de Estados Unidos, hablan mucho del sistema legal de Estados Unidos. John Grisham, es un abogado que en su momento creo que fue magistrado en un tribunal estatal, me parece, y pues su conocimiento del sistema legal en su país obviamente es sorprendente, aunque para el que no está ahí o vive en un país donde la justicia funciona menos, es súper interesante. Y ya por último, séptima época, vamos a hablar de los libros que más se vendieron en la década de los 2000 y hoy en día, que son los que podemos reconocer. Acá tenemos un tema y es un tema delicado. ¿Por qué? Porque pegaron libros, hay algunos que son buenos y muchos que no son tan buenos, ¿no? En 2002 fue la gran época del Código Da Vinci, libro sobre el cual me reservo mi opinión porque no quiero soltar expletivos o groserías en este canal. Y en 2012 las infames 50 sombras de Grey. ¿Okay? Pero también en esta época, por ejemplo en 2010, creo que es el segundo libro de la trilogía de Millennium de Stieg Larsson, que fue La chica que soñaba con un cerillo y un galón de gasolina, traducido al inglés del sueco como La chica que pateó el nido de los avispones, The Girl Who Kicked the Hornet's Nest. Fue el más vendido. En 2007, aunque no es una lista de Publishers Weekly porque no se traqueó, pero sí es el libro más vendido de 2007, un libro que yo fui personalmente a comprar el día que salió, 21 de julio de 2007, que fue Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, por supuesto. Y en los últimos años, Dan Brown colocó 2 novelas más en el número 1, que fue en 2000, no sé cuál es, El símbolo perdido, que es como el Código Da Vinci, pero hablando de los supuestos secretos en la historia de la fundación de Estados Unidos, y Inferno en 2013. En 2013, que es una conspiración relativa a Dante. ¿Okay? En 2014, el libro es el primer año del cual un libro de Young Adult ha sido el más vendido de todos. Y estoy hablando de este, el cual ya nos hemos cansado todos de hablar en esta comunidad, y el cual curiosamente es el mismo libro que vendió más en 1970, Love Story, que es una historia increíblemente parecida. En 2015 parece que la competencia va a estar entre Ciudades de Papel, La chica del tren de Paula Hawkins y probablemente El marciano de Andy Weir. ¿Okay? Entonces ahí va a estar la lista. Ya para cerrar, y es súper importante ver cómo han evolucionado los bestsellers. Como vimos de la primera mitad del siglo XX al día de hoy, podemos decir una cosa. El gusto popular ha declinado seriamente en cuanto a calidad literaria se refiere. De acuerdo al autor del blog, esto se debe a que ocurrió un proceso de consolidación de grandes casas editoriales, las cuales, al hacerse más grandes, responden mucho más a la demanda del público. Y al depender mucho más de la demanda del público, en realidad ya no compiten entre sí para ver qué consigue a los mejores autores, sino a los que más vendan. ¿Okay?
en una novela, en un mundo en el cual en 1939 se vende más Las uvas de la ira y en el 2012 lo que más se vende son las 50 sombras de Grey, no van a decir que nos estamos haciendo más listos, ¿verdad? Y por último la reflexión. Cuando crezcamos, ¿cuáles son los libros que se van a enseñar en las escuelas? Estos libros que son los que hoy en día se venden más, mucha gente dice, segurito Harry Potter se va a enseñar en las escuelas. Y Harry Potter aparte, yo creo que muchos de estos libros puede que se enseñen en las escuelas, pero se van a enseñar en las clases de mercadotecnia y no en las clases de literatura. ¿Ok? Entonces cuéntenme qué es lo que les parece, ¿han leído alguno de los bestsellers de antaño? ¿Qué les ha parecido? ¿Qué han visto o sentido o escrito de ellos? Y déjenmelo aquí en los comentarios. Los invito a participar, háganme un like, manita arriba y pues nos estamos viendo. Muchas gracias.